¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente nos encontramos en otra clase, tratando de hacerlo ligerita como siempre para que sea lo más entendible para ustedes. Bueno, tenemos otros temitas en los cuales tenemos que ver, que tienen que ver con el segundo tema o lo que estábamos viendo con la parte del promedio y ya tiene que ver específicamente con la varianza y el tipo de los datos, ¿sale? Entonces vamos a empezar a tomar algunos conceptos para ver. Muestreo. El muestreo estadístico es la herramienta que la matemática utiliza para el estudio de las características de una población a través de una determinada parte de la misma. La muestra de estudio debe ser lo más pequeña posible, ya que del hecho que una muestra sea más grande no se desprende necesariamente que la información sea más fiable. Además, la muestra elegible debe ser solo un proceso aleatorio para que sea lo más representativa posible. Ok, recordemos que en cuanto a la estadística, cuando nosotros nos ponemos a seleccionar los datos, existe el término muestreo que ustedes conocen como una muestra para seleccionar que también están los datos dentro de todo lo que se va a comparar. Normalmente un muestreo nos va a servir para dividir o para seccionar y para tratar de sacar una muestra representativa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recordando un poquito, regresándose unas dos semanitas atrás, donde estábamos hablando sobre el promedio, cuando nosotros comparamos el promedio, por ejemplo, voy a recordar donde alguien de ustedes hizo la comparativa sobre el número de exparejas que ha tenido cada persona. Al momento de realizar la encuesta, platicando con la persona que realizó estas encuestas, decía que una persona había contestado que había tenido 15 exparejas. Entonces, el promedio del que estábamos hablando era de un 4.98, o sea, 4.90, 4.5 exparejas por persona. Y estábamos hablando de alguien que quería colocar un dato de 15. Entonces, cuando la población es demasiado grande, siempre se debe de tener cuidado en el sentido de que no por el hecho de que entre más personas entrevistemos, más cercanos estemos a la realidad o más nos queramos acercar al hecho de que los datos sean fiables. ¿A qué me refiero con esto? De que debemos de seleccionar muestras poco a poco. La estadística no se queda con un estudio, ni con una sola zona o ni con una sola representación. Imagínense ustedes las elecciones que acaban de pasar, pues bueno, en todo el estado, en toda la ciudad. Supongamos el partido X en la colonia bueno, no en la colonia que vivo, en la colonia del centro, de repente empiezan a levantar la primera encuesta. Entonces la estadística me dice que un 73% de las personas votaron hacia el partido X y hacia el partido Y nada más votaron un 12%. Cuando nosotros tratamos de hacer esa comparación y tratarlo de llevar a la realidad más grande, nos vamos a dar cuenta que esta comparativa no viene a ser la misma porque no se vota de la misma manera en diferentes colonias. Es decir, no nos podemos quedar solo con la representación de un lugar, independientemente si haya quedado muy alto o muy bajo, sino que se tiene que ir puliendo o se tiene que ir centralizando y seleccionando los datos dependiendo de lo que queramos atender nosotros. Bueno, en términos usuales del estudio estadístico, la población es el conjunto de todos los individuos que son el objeto de estudio. Es decir, cuando hablamos de la población, hablamos de todo lo que nosotros vamos a encuestar o todos los datos que tenemos. Una muestra es parte de la población en la que mide las características estudiadas. El muestreo, proceso seguido para la extracción de una muestra. Encuesta, proceso de obtener información de las muestras a través de técnicas de muestreo. Bueno, antes de que pasemos o lleguemos a la parte del muestreo, me gustaría explicarles a través de otro tema lo importante que es realizar el muestreo o que ustedes vean la diferencia o dónde se aplica esta parte de la estadística para identificar precisamente datos reales y que nos vayan a servir. Sí, entonces el ejemplo va a estar un poquito sencillo, igual para la tarea va a estar así de simple, pero lo que voy a intentar que es que ustedes lo comprendan pues lo mejor posible. Tratar igual que la semana pasada, no hacer un gran video de horas de explicación que quizás les vaya a enredar,
y mejor un video un poquito más claro para que se entienda. Bueno, este es un ejercicio de muestreo para que ustedes vean por qué es importante la representación de las muestras y de la población. Entonces tengo aquí 6 edades. Por ejemplo, tenemos a Eduardo, 34 años, ese soy yo. Giovanni, que es mi hermano, 36 años. Lisbeth, de 32 años, que es mi hermana menor. Rosalinda, mi hermana mayor, de 38. Jenner, que es mi papá, de 62 años. Y Aide, de 65 años, que es mi ama. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es una muestra, una pequeña selección de edad, tratando de que no sean muchos los datos. Estos ejercicios normalmente se hacen con una gran cantidad de datos, pero voy a tratar de tomar 6 para que el ejercicio sea entendible. Entonces, tenemos la edad. Para calcular el promedio, ya saben ustedes que se tiene que, o la media aritmética, se tiene que sumar todos los valores en uno solo, y el promedio de esta edad que tenemos por acá es de 44.5 años de edad, 44.5, es decir, si sumamos todos los valores que tenemos por acá y los dividimos entre 6, el promedio o la media aritmética me viene a decir que el promedio de edad es de 44.5 años. Entonces, vamos a ver en comparación con esta tabla cuál es la realidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 2 personas acá que son mis padres, mi papá y mi mamá, están marcando edades muy altas, del 62 y del 65. ¿Qué quiere decir con esto? Que me está marcando un promedio de 44 debido a que ellos dos están en esta muestra. ¿Qué pueden ustedes observar? Bueno, que la mayoría, si calculáramos la edad dentro de mis hermanos, que es 34, 36, 32 y 38, el promedio debería estar dando aproximadamente en los 35 años o 34.5 más o menos, porque es la edad que tenemos. Pero como existen estos dos datos que se elevan hasta 62 y 65, el promedio de edad de la familia me viene a dar lo que es un 44.5, cuando 4 personas estamos abajo de ese promedio. Entonces, por eso es importante la toma del muestreo. Ahí es donde quiero que ustedes se den cuenta, se den cuenta de esto, que una vez que ya se han clasificado los datos, la estadística siempre va a estar trabajando constantemente. Es decir, que no se va a quedar estancada en una sola encuesta. A partir de unos resultados se tiene que procesar y se tiene que volver a realizar procesos estadísticos para ir definiendo mejor los datos, porque no se pueden definir de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, si medimos el número de promedio de hijos que se tienen en San Cristóbal, si tomamos en cuenta las zonas indígenas donde tenemos aproximadamente familias de 7, 8 hijos por familia, el promedio nos elevaría mucho, porque no estaríamos hablando solo de San Cristóbal, sino que la parte indígena elevaría mucho el número de hijos. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo nuestro muestreo a partir de los datos que nosotros queremos que vayan en función de lo que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, la semana pasada yo les dejé que se fuera o que más o menos realizaran un árbol de probabilidad de la pareja que ustedes pueden conseguir. Imagínense ustedes realizar esta muestra y toparnos con que la muestra se realizó con puros hombres que les gusta tomar. La mayoría de ustedes pusieron que no les encanta alguien que sea borracho. Entonces, todas las probabilidades de todos los hombres que vayan apareciendo me van a parecer muy bajas, debido a que yo estoy encuestando solo en lugares donde aparecen esas personas que tienen el índice de alcoholismo alto. Entonces, se tiene que buscar o se tiene que dirigir la investigación o el muestreo hacia otra parte de los datos donde se vayan acercando más a la realidad. Entonces, la media aritmética ahorita es de 44.5 años. Entonces, vamos a ver tres conceptos nuevos para ver qué tan representativa es nuestra muestra y si tenemos que volver a hacerlo. Bueno, estos 3 datos, el primero es el rango, mide la amplitud de los valores de la muestra, se calcula por la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Entonces, el valor más elevado tenemos que es aquí 65 y el valor más bajo es de 32 años. Entonces, nuestro rango sería ese 65 menos 32, que estaríamos hablando de 33 años.
La varianza mide la distancia existente entre los valores de la serie de la media, se calcula como sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido el valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. Bueno, ahorita les enseño la fórmula porque me imagino que no comprendieron el concepto de varianza. La desviación típica se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. La fórmula que ustedes miran acá es la de la anterior, la de la varianza, donde hay que hacer la sumatoria multiplicados y exponiéndolos al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces ya habíamos calculado primero el rango, que nos habíamos aquí equivocado. Bueno, aquí lo puse mal en la diapositiva. Es 65 menos 32, que es la diferencia de edad, y el rango es de 33 años de edad. Entonces, ahorita estoy mirando lo que es la edad en mi familia, bueno, lo que son mis papás y mis hermanos. El rango es elevado, ahorita no le hagan caso, ese 32 es 33 años, el rango es de 33 años, entonces mi muestra desde este principio me está diciendo que el rango es muy elevado, es decir, es un rango de 33 años donde yo estoy haciendo la muestra. Para cualquier tipo de encuesta que yo quiera hacer un muestreo, la diferencia es abismal. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar entre el número de tacos que se comen una persona y tengo mi rango que es 33 años de edad, podría yo estarle preguntando a niños de 9 años como adultos de 35 años, es decir, es una diferencia muy abismal o muy grande. Si yo quiero medir por los ingresos económicos y tengo un rango entre mis muestras de edad de 33 años, quiere decir que quizás estoy haciendo mi comparación clasificando mis datos a partir de jóvenes que todavía están estudiando la carrera y personas que ya están a punto de jubilarse. Entonces el rango es muy elevado y ahí es donde yo tengo que ir seleccionando mis muestras y clasificando los datos que sí me van a servir para los términos de mi investigación. Normalmente siempre se busca que estén dentro del mismo rango o cumplan una cierta característica. En este caso estoy comparándoles nada más la edad, pero hay muchas otras formas de hacerlo, que es el salario, que es el sexo, que estamos hablando de la localidad, estamos hablando del número de el ingreso económico, la altura, bueno, tenemos una infinidad de lugares donde podemos nosotros comparar siempre y cuando tengamos un número en comparación. Bueno, ahora vamos a sacar la varianza, la fórmula que ustedes habían visto por acá. Esta fórmula es para sacar la varianza y la vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es clasificarlo todo en una tabla. Cuando tenemos en esta tabla, tenemos las edades, que es 34 años. Y lo primero que vamos a sacar es la edad menos el promedio. El promedio ya lo habíamos sacado, que es 44.5 años. Entonces, lo primero que tengo que es 34 menos el promedio, que es 44. Y ese me da menos 10.5. Vamos a verlo para que ustedes lo vayan observando, ¿sí? Vamos a poner la calculadora por acá, ¿ok? Entonces tenemos que es 34 menos 44.5. Entonces el resultado que me da menos 10.5. Si lo hago por 36, menos 8.5. Con 32 años, menos 12.5. 38 años, menos 6.5. De 62 ya tenemos una diferencia que es 17.5. De 65 aumenta al 20.5. Entonces, a pesar de que estos resultados me dan algunos en negativos, la varianza no se calcula a partir de estos números en negativos, sino del exponente al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar este número que me dio aquí al cuadrado. 10.5 por 10.5. Entonces me dice que es 110.25. Sé que ustedes lo miran en negativo, pero negativo por negativo nos va a dar positivo. Así que yo puedo hacer la multiplicación
por los negativos, tanto negativos, positivos o negativos, y me va a dar el mismo resultado. Entonces, 110.25, en la de 36 me va a dar 72.25, 32, 156.25, 42.25, en la última 306, 420. Todos estos resultados me dice que los voy a sumar, me dan un total de 1107.5 de varianza. Ahora, este resultado, para sacar la varianza, yo tengo que dividirla entre el número de muestras que tengo, que en este caso son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 edades. Y el resultado de estos 1100... Ok, tenemos 1107 entre 6. Me dice que mi varianza es 184.5, ¿sí? Entonces, la varianza de eso es el 84.5. Si yo quisiera obtener la desviación típica, solo tengo que sacar su raíz cuadrada, que en este caso es 13.58. 13.58. Entonces, me está diciendo que la desviación típica a partir del promedio, que es 44.5, esta tabla de varianza se saca a partir precisamente del promedio, es de 13.5. Entonces, quiere decir que por cada edad que se está poniendo, del 34 al 44, hay una desviación típica o hay un rango normal entre 13.58. Es decir, que normalmente cualquier dato que me estén dando, a partir del promedio se está desviando 13.58 años. Es decir, que es una desviación típica muy alta. Si yo quisiera sacar el promedio dentro de edades que estén un poquito más cerradas, tendríamos que estar hablando de que están dentro de los 34, 36, 32, 38. Y estos dos números del 62 y el 65 me están marcando una desviación típica muy alta. Bueno, ¿para qué me sirve varianza y para qué me sirve desviación típica? Entre más alto sea el número de la desviación típica o de la varianza, cualquiera de los dos nos va a servir de referencia, quiere decir que más me estoy alejando de los datos a los que yo me quiero concentrar y tengo que tomar la muestra solo de aquellos datos a los que me interesa acercarme. Por ejemplo, si yo quiero saber, voy a colocar un negocio de venta de hamburguesas en la zona, ¿no? Entonces voy a poner unas hamburguesas en la zona. Me interesa saber el promedio. De repente empiezo a hacer mis encuestas y el promedio me empieza a decir que mi desviación típica son 33 o 34 pesos del promedio que quisiera yo obtener. Quiere decir que hay personas que me están diciendo que una hamburguesa puede valer, si suponemos que el promedio está en 40, hay personas que me están diciendo que prefieren pagar una hamburguesa por 80 pesos y otras que están prefiriendo pagar una hamburguesa por 15 pesos. La desviación típica es demasiado alta, hay una gran diferencia entre el promedio y lo que me está diciendo la gente. Lo que me interesa es precisamente sacar una muestra que esté relacionada con lo que yo estoy colocando. Entonces, las encuestas se rehacen, la información se vuelve a verificar. De hecho, esta varianza y esta desviación típica me sirven para controlar mis datos. Parte del muestreo se trata de seleccionar cuáles son los datos que nos van a servir y cuáles están apegando a lo que mi encuesta me está realizando. Se pueden ir seleccionando los datos para quitar aquellos que me van a estorbar o van a alterar mi información o los resultados que yo quiero obtener. Como les digo, normalmente esta parte de la estadística siempre se utiliza cuando nosotros o ustedes quieren realizar una encuesta. Si en algún momento les toca hacer una investigación del tipo de psicología, que si se van a dedicar al ramo de la educación ustedes, bueno, el promedio de calificación de los alumnos es de 7.4, pero si yo me estoy dando cuenta que en ese 7.4 hay 5 alumnos que desertaron y como promedio me está dando 0 o 5, significa que mi promedio no es el 7.4, quizás mi promedio en realidad es 8.5, pero yo me estoy enfocando en aquellos alumnos que ya se dieron de baja o que no han entrado a clases. Entonces ese promedio
no viene a ser verídico. Por eso es importante de tomar el muestreo y sacar los datos que realmente van a servir. Entonces, el rango, varianza y desviación típica nos van a servir para concentrar nuestros datos en lo que sí nos va a servir. Esto se realiza para que nosotros podamos ir viendo qué tan verídica es la información que nos están dando. Aquí también se puede dar uno cuenta cuando te inventan un dato, es decir, cuando alguien no te quiere llenar una encuesta o cuando los datos están yendo muy elevados o muy bajos de lo que debería ser. Parte de la estadística es su concentración en dejar los datos lo más cerca al centro posible, que es decir, en el promedio que estábamos hablando, que es del 44.5 años de edad en este caso. Ustedes saben que los promedios, o en esta pequeña tablita ustedes pueden observar que las edades están entre 32 y 38 años, pero como hay dos edades que elevan a 62 y a 65, esta muestra ya no viene a ser tan verídica, al menos que si quisiera yo saber, si les digo, a ver, ¿cuál es el promedio de la familia en su casa? Ustedes van a decir, no, es que es 60, entonces todos van a pensar que en su familia todos son viejitos, pero ese no es el caso, sino que como se están incluyendo ciertos datos, no nos alcanza a decir lo que realmente nos interesa de esos datos. Entonces, es ahí donde espero que haya quedado claro, que ustedes entiendan que las muestras van a ser muy importantes y se tienen que adaptar a lo que uno necesita. Por ejemplo, si estábamos hablando de bebidas calientes y yo le pregunto a alguien que no le gusta tomar bebidas como café o té, me puede decir cuántas tazas de café te tomas al día. Yo 18. Pues quizás él no tiene una edad, o quizás yo le quiera preguntar a alguien que cuál es la cerveza favorita cuando no ha tomado una cerveza. El registro de esa persona no va a cumplir con las demás encuestas que me están dando, porque no entra dentro del nicho o dentro del rango de personas a las que yo quiero entrevistar, y ahí es donde se saca. Entonces van a realizar esta misma tablita que tengo por acá con la edad, y a sus amigos le van a preguntar a la edad que tienen sus padres, es decir, tienen que encuestar por lo menos a 10 personas y completarme esta tablita sacando el promedio, el rango, la varianza. Ya está aquí definido. Si no se alcanzó a explicar o no me alcancé, no alcanzaron a entender, pueden ver el video otra vez o preguntarme nuevamente en caso de que tengan alguna duda. La tarea se trata de realizar la misma actividad con 10 personas que le pregunten, oye, ¿cuál es la edad de tu papá? ¿Cuál es la edad de tu mamá? Obviamente tienen que preguntarle a personas que sí existan o que existen en el rango. No quiero que salgan de la edad, precisamente para la muestra. Y el chiste es que esta desviación típica de 13.58 se disminuya a 5, a 4 o a 3, pero que sea menor, para que ustedes vayan viendo cómo se sacan esta parte, y cómo ya cuando vamos a preguntar la edad de los padres ya va a disminuir este número, esta varianza, y ya nos va a dar un dato más correcto. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda estoy a sus órdenes.